La orquesta ahora está totalmente rejuvenecida. Usted ve a la Sinfónica de Puerto Rico ahora y sí quedan profesores que tienen más de 20 o 30 años, cerca de 30 años en la orquesta, pero mayormente eso es gente joven ahora. Pero eso es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque se junta la experiencia con la juventud. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contentísima de estar con ustedes hoy. Y hoy que vamos a hablar de algo que a todo el mundo le gusta. Y que escuchamos y no nos damos cuenta de los beneficios. Por ejemplo, es la música, que es algo que tantos artistas colaboran por hacer unas obras de arte, pero nosotros lo escuchamos, bailamos, brincamos, disfrutamos, a veces nos relajamos y vamos a hablar con artistas que nos cuenten cómo es que conmueven con la música, porque sin duda la música tiene esa cualidad que puede ayudarte a subir tu espíritu y brincar y celebrar, que es lo que nos gusta aquí en Good News, celebrar, pero también te puede ayudar a entrar en un estado de calma. Hay gente que lo escucha para dormir. La música tiene efectos fisiológicos, emocionales, espirituales. Yo creo que está comprobado que no importa el género de música, siempre y cuando sea el que, ¿verdad?, el que a uno le gusta, unos más que otros por el tipo de beat o de ritmo de cada canción. Pero la música, a través de los años, desde que el hombre existe, ha habido algún tipo de ritmo, algún tipo de música en todas las culturas, en todas las épocas. Y hoy pues vamos a explorar un poquito con dos artistas, dos maestros musicales, cada uno en su área de trabajo, porque vamos a hablar de música clásica, de música navideña, porque estamos en la época más bonita del año. Ya yo escuché las primeras músicas de sí, Navidad, y la verdad que no se enciende. Cada año empezamos más temprano. Yo creo que antes era después de Acción de Gracias, este año empezamos después de Halloween a oír música de Navidad. Pero los que los que nos acompañan hoy en nuestro programa dedicado a la música, pues uno es director de orquesta muy reconocido, el maestro Roselín Pavón, y el otro, Jerónimo Mercado, compositor de películas, y nos van a contar cómo estos artistas logran conmover al público y a todos nosotros con canciones que las de Navidad a mí me llevan a un lugar bien bonito, ¿verdad? Pero también las de Navidad es como la música de estos artistas logran conmovernos, porque realmente es un arte y son artistas que queremos conocer y celebrar lo que hacen con su arte. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa de Good News de hoy. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el maestro Roselín Pavón, director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que lleva pues muchos años trabajando con la Orquesta Sinfónica, haciendo música espectacular. Eso es nos llena de emoción y de orgullo que esté el maestro Roselín Pavón con nosotros. Bienvenido a Good News. Encantado de estar aquí, y mejor que Good News. Exactamente. Para celebrar las cosas buenas, y ustedes hacen muchas cosas buenas, y por muchos años que han estado la Orquesta Sinfónica deleitando al público con música que nos conmueve. Todo tipo de música, todo género es maravilloso. Lo que la gente piensa que la sinfónica es solamente para así Beethoven y Mozart. Música clásica. No, la sinfónica tiene una variedad de conciertos de... Últimamente hasta reggaetón ha tocado. Bueno, ellos fueron con los Grammy, uno de los reggaetoneros grandes hace unos años atrás, y nada, imagínate, yo tuve la suerte de compartir el escenario van a poder calcular mi edad, con Ruth Fernández, por ejemplo. Ave María. ¿Okay? Bueno, empezando, bebecito, ¿verdad? Tenía como 10 años. Vamos a decir, luego tuve la suerte de Rocío Jurado. O sea, música popular. Tito Puente. Pero también tuve grandes artistas, ¿sabes? Que de los clásicos, que Puerto Rico es una plaza que muchos
La gente no sabe la historia de la música de nuestro país. Cuéntenos un poquito, ¿cuántos años? Vamos a empezar por el principio. La orquesta comenzó en 1958. Ok, ¿y desde qué año usted empezó a Yo empecé a trabajar con la orquesta en el año 1979. ¿Y cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, yo estaba estudiando el doctorado en dirección de orquesta en una universidad en Estados Unidos. Y de buenas a primeras recibí una invitación como director. Fui invitado para hacer un concierto en una serie que tenían de directores jóvenes y yo tuve la suerte de ser el primero. Fui el primero. Y un año más tarde abrieron una plaza de director asistente. En el año 79 abrieron la plaza. Y yo vine en un concurso. Eso por concurso. Y éramos como 6 directores. Nos dieron unos exámenes primero, una prueba y luego dirigimos la orquesta y se eliminó a 2 y yo tuve la suerte que en la segunda ronda yo gané. ¿Y cuéntame esto, que el director emérito que es de por vida? Bueno, ya yo estuve 30 años con la orquesta. De director. Como director asociado y en muchas otras ocasiones tuve como titular. Y luego, cuando me jubilé, pues me dieron el honor, ¿verdad? El privilegio del título de director emérito. Hace 13 años Pero yo he seguido haciendo conciertos para la orquesta, siempre que me llaman, especialmente de lo que vamos a hablar hoy, el concierto de Navidad y de Reyes. Pero también por todos estos años yo he sido profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde hay una excelente orquesta sinfónica de jóvenes, de nivel universitario. Bueno, que el próximo, ahora en diciembre 8, vamos a Mayagüez a celebrar con un concierto especial la primera visita que hizo Pablo Casals a Puerto Rico hace 70 años. Qué bonito. Que visitó a Puerto Rico. O sea, este concierto que pasó fue en honor a Pablo Casals. Del 8 de diciembre. Claro, el de Navidad fue un concierto que se convirtió en una tradición. Pero para darte un ejemplo, la Orquesta del Conservatorio hace una temporada de 3 a 4 conciertos por semestre. Como parte de su currículum. Tenemos jóvenes desde el primer año de bachillerato hasta de maestría. Que sirve de un taller inmenso para... Eso sí, hacemos conciertos regulares de repertorio sinfónico. Hemos tocado también conciertos especiales como con Atención. Los hemos tenido de invitados aquí también. Estuvimos en Bellas Artes, hicimos un concierto especial educativo relacionado con la función del director de orquesta y cómo se forma una orquesta sinfónica. Hicimos, yo creo que 3 veces, ¿sabes? Total en Bellas Artes. También ¿Cuántos músicos más o menos? Bueno, ahora tengo 65. Un montón. Sí. Un montón. En el pasado octubre fuimos a Mayagüez a un encuentro en la Escuela Libre de Música con las orquestas de allí, de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, que es nivel intermedio y escuela superior, ¿verdad? Y llevamos allá 70 y nos unimos a ellos. Hicimos un gran junte orquestal juvenil. Qué maravilla. Y allí tocamos música tanto de sinfonía como temas de Star Wars. Esos son famosos, esos conciertos que ustedes hacen de películas son espectaculares. Bueno, la sinfónica, yo recuerdo el primer concierto grande, así especial de película que yo vi, al principio de los 90, con el gran Lalo Schifrin, el compositor del tema de Misión Imposible. Lalo Schifrin, falleció recientemente. Y los Boston Pops también siempre hacen... Pero hay algo como que la música de la película y la música de Navidad, que es que la gente ya las reconoce y tiene por ejemplo, a mí hay algunas canciones que te transportan a un momento, tienen como que la música tiene la capacidad de capturar memoria, momentos, ¿verdad? En la vida de las personas. Esa es la maravilla de la música. Mira, en estos conciertos de Navidad, por ejemplo, hay un medley que tocamos con frecuencia que tiene títulos de canciones tradicionales nuestras. Puertorriqueñas. Y una de esas canciones es Triste Navidad, ¿te acuerdas? Qué triste Navidad, voy a pasar sobre todo. Y yo me he mirado y he visto
gente secándose lágrimas de los ojos. Tú veas que la música nos toca. Puede poner muy alegres, puede poner sentimentales, nos puede traer recuerdos de la niñez. Y eso es lo maravilloso del arte de la música, que al hacerlo revive. ¿Ves? Sí, conmueve. Entonces, si tú estás oyendo, apreciándolo y estás en el público, te llega y eso te toca las emociones. Y estos conciertos de Navidad tienen ese poder. Yo llevo haciendo este concierto más de 4 décadas, ¿sabes? El de Navidad. Sin fallar todos los años. Todos los años. Y todos los años se nos llena completamente. Y ese concierto va a ser el 20 de diciembre. O sea, justo sábado, para la Navidad. Sí, ahí, 4 días antes de Nochebuena. Y eso tiene un repertorio de cuántas canciones, como. Te voy a dar una idea. Cuéntanos un poquito de qué esperar. La primera parte del concierto yo la diseño con un tema internacional. Hacemos música conocida, mayormente, muy conocida de todo el mundo, incluyendo a Puerto Rico. Por ejemplo, este año hacemos el Amanecer de Monsita Ferrer, una compositora puertorriqueña. Y hacemos el villancico yaucano de nuestro amor Riveray, que es un clásico navideño nuestro. Pero entre otros números, esto es interpretado por la Orquesta Sinfónica, unos 80 profesores. Hay muchos conciertos sinfónicos, pero este es el de la sinfónica. ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda? Porque yo sé que hay mucha confusión entre filarmónica, sinfónica. Sí. Exacto. ¿Cómo es que se diferencian los Se ha popularizado mucho esto de hacer conciertos sinfónicos. Claro. Lo que pasa es que integran instrumentos acústicos, como el violín o la viola o el violonchelo, a sus agrupaciones para hacer la música. La sinfónica es un instrumento que está compuesto por unas secciones de instrumentos que se componen, para darte una idea. En la sinfónica hay unos 26 violines. 26 violines, imagínate tú. Entonces, ahí hay 12, 13 primeros, igual 11, 12 segundos violines, porque se dividen entre primero y segundo. Hay 8 violonchelos, hay 6, 8 violas, hay 6 contrabajos, 6 o 7 contrabajos. Entonces hay todos los instrumentos, la flauta, los oboes, los clarinetes, los fagotes. Hay 5 trompas, hay 3 trompetas, 3 trombones, tuba, arpa, piano, percusión. Bueno, son 80 profesores. Entonces, sinfónico, ahora todavía que todo el mundo hace conciertos sinfónicos. Y es que integran instrumentos sinfónicos a eso, entonces lo anuncian como un concierto sinfónico. Pero el único concierto que verdaderamente es sinfónico, con una orquesta sinfónica, es el de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que se lleva haciendo desde desde el principio de la década de los 80. Y cuando usted dice que son maestros, son porque son profesores. Que entran por competencia. Y los escogen. Sí, una competencia muy... Como audiciones. Sí, audiciones. O sea, por ejemplo, te voy a dar una idea. Hay un repertorio sinfónico que se considera el estándar, como decimos nosotros con esa palabra, ¿verdad?, muy castellana, en todo el mundo, ¿verdad? Un extracto de una obra de Mozart, un extracto de una obra de Beethoven, de Juan Sebastián Bach, de Tchaikovsky o lo que sea, ¿verdad? Todos estos compositores que existen en el mundo sinfónico. Esos extractos ellos se los tienen que aprender. Y esos extractos se los damos nosotros, la orquesta. Y esos son extractos que se practican hasta desde Viena, en Moscú, en donde uno vaya a y tienen que ser estandarizados. Sí, son estandarizados y tienen un nivel bien alto. Entonces ellos se estudian estos extractos en el instrumento, sea el violín, sea la viola, sea la trompeta. Entonces vienen y detrás de una cortina, y por sorteo, tocan estos extractos que le pide un jurado. Sin verlos. Sin verlos. Ah, qué increíble, qué interesante. Sí, porque ahí se evita la cuestión de que es feo, es bonito, es mujer, es hombre, es blanco. Y este proceso de primero esta primera audición o competencia ocurrió cuándo, porque sabemos que todos los años se hacen. Por eso, pero 3 meses antes empezaron en agosto. Bueno, los que ganaron ahora, que hubo audiciones hace unas semanas atrás, pues eso más posiblemente para empezar en septiembre, o a menos que haya una emergencia en una plaza. Entonces lo que hace, o alguien se toma una licencia, porque los músicos también se toman licencia, ¿verdad? De su trabajo. Pero los músicos casi siempre duran 30 años en la orquesta. La orquesta ahora está totalmente rejuvenecida. Usted ve a la Sinfónica de Puerto Rico ahora,
Y sí, quedan profesores que tienen más de 20 o 30 años, cerca de 30 años en la orquesta, pero mayormente eso es gente joven ahora. Pero eso es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque se junta la experiencia con la juventud. Que tú tienes el músico de experiencia al lado de un Sí, músico joven. Y se pasa la Todo eso batuta es también, exacto. que siga, Exacto. que tenga una permanencia, ¿verdad? La calidad de música que ofrece la sinfónica. Yo le puedo decir muy tranquilo que nuestra orquesta posiblemente, vamos a decir que no es la mejor. Para mí es la mejor. Pero está entre las mejores. Estamos hablando del Caribe y de América Latina, ¿sabes? Y tenemos una orquesta que ya tiene, ya cumplió más de 60 años, 60 y pico de años de estar fundada, con lo que había en el momento, fíjate, los hermanos Figueroa, Jorge, que todavía Valera, están, esas familias siguen vigentes. Siguen vigentes, pero ya los viejitos pasaron a mejor vida, ¿verdad? Y entonces los jóvenes, fíjate, ¿por qué siguen tan vigentes? Porque sus estudiantes están ahí tocando y esa tradición que ellos le pasaron. Yo conocí a doña Luz Hutchinson. Imagínate, doña Luz fue de las grandes pianistas. Yo la entrevisté varias veces y fui a su casa. Y mamá de Henry. Por eso, y estaba ella y Henry los dos. Que se jubiló de concertino de la Orquesta Sinfónica. Él fue el segundo una familia de músicos. Don Henry, Don Billy, pero ellos fueron los profesores de los que están ahora allí. O sea, ese es lo importante que tenemos que hacer y pensar en todas las ramificaciones en la vida, en todo, en el deporte, ese deporte. Esa enseñanza que podemos pasar a las nuevas generaciones es tan importante. Por eso es que yo creo que en proyectos como el que le mencioné, que fuimos a Mayagüez ese junte, ¿verdad? Que practican la clase. Que los que no han tenido las mismas oportunidades que han tenido otros o que están muy lejos para poderlas apreciar, pues se hacen encuentros y conozcan que en Puerto Rico hay un excelente conservatorio de música y que por eso es que podemos hacer un concierto como lo de continuamente, semanalmente tocar la orquesta. Eso es. Semanalmente. Y más prácticas, me imagino que practican. 5 días. O sea, que todos 3 los horas días. por ensayo. Sí. Por ejemplo, para este concierto de Navidad yo tengo 4 ensayos de 3 horas cada uno. Se hacen 2, como te mencioné al principio. El concierto tiene 2 partes. La primera es internacional, como te estaba mencionando. Ahí tenemos esa orquesta de 80 y pico de músicos. Tenemos un coro de 130 voces, una masa coral. Y tenemos un barítono, un solista, también es parte de esa parte, un cantante joven que acaba de ganar el primer premio en las audiciones del Metropolitan Opera. Se llama Gabriel Natal y lo acaban de aceptar en el programa de jóvenes cantantes en la Ópera de San Francisco. Tenemos un programa importante de ópera en California. Esa es la primera parte que mencioné, que hacemos música de todo el mundo, que hacemos villancicos y carro, que hacemos, ¿verdad? Ahí va a haber algo muy interesante. Vamos a hacer el coro Aleluya del Laboratorio El Mesías, que es ese coro famoso. Aleluya, ¿verdad? Que estamos invitando a todo el del público que se lo sepa, lo cante con nosotros, para cerrar esa primera parte. Viene un intermedio, entonces llega Decimanía, con 4 trovadores. Cristian Nieves y su papá Modesto, en su conjunto típico, se unen a la Sinfónica. No, ellos no vienen a tocar solo, porque hay arreglos especialmente hechos para integrar el género de todos los otros instrumentos. Y ahí entran los trovadores, ahí entra el virtuosismo de Cristian Nieves en el 4, ahí se oye el 6 mapellé, ahí se oye el 6 con décima, ahí se oye el 6 chorreado. Y entonces Decimanía va a interpretar varios números de su autoría, que lo han hecho muy popular, que lo han hecho ellos muy populares este año. Y esa segunda parte es toda de música típica de nuestra. O sea, tenemos los dos mundos. El mundo que conocemos cuando nos montamos en un avión y nos vamos, y el mundo que tenemos aquí en la montaña, en nuestra música típica. Con y una pregunta, yo siempre me he cuestionado, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué en realidad es cómo usted decidió ser director de orquesta? Porque yo pienso que el director de orquesta, ¿verdad? Y me corrige,
tiene que saber un poco de cada uno de los instrumentos Sí, claro, sí. para poder dirigirlo. Y la gente siempre ve al director de orquesta como medio excéntrico, como unas personalidades específicas. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo usted viene de una familia de músicos? ¿Cómo se interesó? ¿Cómo fue la historia de Bueno, yo de niño siempre aparentemente mostré mucho interés y talento por la música, porque mi mamá me contaba que en casa había un piano, que mi hermana mayor estudió piano por un tiempo. No había más músicos en casa. Nosotros veníamos de un origen muy humilde en Mayagüez. Yo tengo una historia bien especial sobre eso, que a mí me gusta hacerla porque siempre es algo que me toca a mí la fibra del ser, de lo que soy. Mi hermana quería estudiar piano, porque en la época que ella estamos con la ¿es cierto? algo? Sí. No tiene que decir. Y ella quería estudiar piano, entonces era un pobrecito en casa. Bueno, la casa de nosotros la era, entonces mi papá, ella me llevó en la playa de Perú. Y yo no sé cómo se la arregló. Mi papá era un hombre muy hábil, que para el Día de Reyes, había un piano en la sala. Para el Día de Reyes, para mi hermana. Entonces, mi hermana empezó a estudiar piano, entonces me dicen que yo me la pasaba en el piano, tratando de sacar cosas de vino. Ya un poco, cuando tenía como 11, 12 años, me apuntaron en la Escuela Libre de Música de Mayagüez en piano. Entonces yo estudié piano, ya unos años después, 4 o 5 años después, entré al conservatorio en Estados Unidos, porque me enviaron con una beca a estudiar a Estados Unidos. O sea, desde escuela superior. Sí, de escuela superior. Yo desde el conservatorio en Baltimore, Maryland, se llama Peabody Conservatory of Music. Estudié allí en el año. O sea, que tuvo que dejar su casita, su familia, que nunca había viajado, yo no para llegar a Baltimore. Yo no sabía hablar en inglés. Solo. Horrible. Y lo peor del mundo es que tú llegas allá en otoño y ya no hay sol. Todo es gris. Y venía de la playa de Mayagüez. Imagínate la playa con aquel sol que yo volaba aquellos volantines, como nosotros decimos las chiringas allá, que los campaneados. Y llegó a un mundo totalmente nuevo. Gris, un mundo gris en inglés. Pero estuve allí 5 años y regresé a Puerto Rico y empecé a trabajar primero como maestro de música. Y entonces empecé a tocar música popular. Yo soy de esos músicos que tuve que tocar música popular por un tiempo pero era la época de los hoteles, tocábamos en varios hoteles. Y tocaba piano. Y entonces empecé a hacer cosas, a hacer arreglos, a trabajar en musicales, a preparar producciones de ópera, de opereta, y ahí entonces tuve la suerte que me vio Augusto Rodríguez, no sé si conocen ese nombre, que fue por años el director del coro de la Universidad de Puerto Rico. Y él me vio dirigiendo un coro de juvenil que yo tenía en la Escuela Labra de Santurce. Y me empezó a recomendar para hacer trabajos. Ahí fue que se le despertó lo de dirección. Así empecé a dirigir. Entonces, personas que me veían me decían, oye, Pavón, oye, Roselín, oye, tú debes estudiarte dirección. Yo no pensaba en eso. Yo estaba ganando dinero y trabajando. Estaba casado, tenía 2 niñas pequeñas. Y ahí fue que entonces decidí volver a estudiar. Después de 4 o 5 años estuve aquí trabajando. Y me fui por la dirección. Aceptaron en esa universidad bien buena, había mucho taller. ¿Sabes quién me estimuló mucho también para irme a estudiar dirección? El gran barítono puertorriqueño Pablo Elvira, que era hijo de los Elvira, ¿se acuerdan? Que se fijan en la orquesta. Ustedes son muy jóvenes, ustedes dos. Ustedes 3. Yo empecé con los Hutchinson, me acuerdo de los Hutchinson. Pablo Elvira era un barítono que... Sí, pero el nombre obviamente una gloria de Puerto Rico. Él era contemporáneo de Constantino Díaz, y entonces falleció relativamente joven. Pero colaboramos en una ópera de Giacomo Puccini que se llama Madame Butterfly. Así. Yo estaba dirigiendo el coro en esa hora, Pablo me vio trabajando y él fue el que me estimuló también a que me fuera a estudiar en Indiana University. ¿Y por qué Indiana University? Porque tenía taller grande de dirección. Imagínate, 5 orquestas. O sea, yo llegué allí que en 2 semanas yo estaba ya dirigiendo una orquesta, practicando. Entonces tuve 5 años, yo fui becado por el Instituto de Cultura de la Universidad de Puerto Rico. Y mudó a su familia, Ay, aquello fue... Se lo acabaron los chavos en 4 meses. Nos quedamos pelados en 4 meses. Pelados, de verdad, como decimos los boricuas.
sin un centavo. Y qué satisfacción tan grande, me imagino, que poder regresar a trabajar a A mi un país. taller y durante todos estos 4 Hice mi décadas carrera. hacer su carrera aquí, Y mira, yo pero también, sin frío. mira, yo también he dirigido Por eso, he dirigido por eso. en España, he dirigido en Estados Unidos. Pero su base ha sido Puerto Rico. Y ahora va a estar en España del 26 antes del concierto de Navidad, vamos a estar aquí en España del 26 de noviembre. Vamos a estar dirigiendo una obra de un puertorriqueño allá en Galicia. Qué chévere. Hace un año atrás estuve en Cartagena, en un festival juvenil allá. Yo trabajo mucho con la juventud porque con la orquesta del conservatorio. Hay que mantenerse siempre joven Y siempre activo. ¿Y el concierto de Navidad es el mismo repertorio para Reyes o Eso es otra cosa. el Reyes es Tenemos que en un minuto Totalmente decir, diferente. se nos va el tiempo muy rápido hablando de buenas noticias, pero tenemos que decir el de Reyes El Reyes, rapidito. pues, como- rapidito, en una cápsula. 4 de enero a las 5 de la tarde. Reyando con Sinfónica. Todos los invitados. El más joven tiene 5 años. Niños. Qué chévere. Hasta jóvenes de 16, 17 años, 18 años. Participando. Como solistas, invitados. O sea, que ellos vienen, la Sinfónica tal y como es, conmigo dirigiendo, de niños desde 4 o 5 años, tocando con la Orquesta Sinfónica como Un espectáculo. cantantes. Tengo 3 tenores. No se lo pueden ¿Sabes perder. cómo le pusimos? ¿Cómo le De pusieron? Borinquen Tenor. Así Pues, que ese ese es- concierto es... Están ese- todos invitados Tremendo regalo de a Navidad. Y de regalo de Reyes. Navidad y de Reyes Y de con la Reyes. Sinfónica de Puerto Rico. Maestro Roselín Pavón, muchas gracias por Lo haber celebramos. estado. Gracias. Gracias por todos estos años y que siga dirigiendo la Sinfónica. Y muchas orquestas más. Y muchas más.